a este espacio pues, que se están haciendo de, como lo dice, tertulias, es dialogar y platicar un poco sobre algunos temas que consideramos desde el Instituto pues, que son de suma importancia, debatir y dialogar de manera amplia, y este escenario pues como ya lo saben se han ido digamos constituyendo semanalmente para tener esa oportunidad de dialogar de manera más cercana con los diferentes expertos en las temáticas que se abordan. Ocurre en un escenario de 200, 500, se resuelve todo a una pregunta en un papelito que el moderador decide si la formula o no. Digamos que es más una interacción y diálogo a partir de un café o de una aromática que ofrecemos para empezar a compartir. Esta es la cuarta tertulia que se realiza y pues no podía ser un tema distinto a los que el Instituto viene trabajando desde su fundación y sus asociados desde antes, que es el tema de privación de libertad, la situación de derechos humanos. Un tema que es noticia cada que los periodistas quieren, porque realmente siempre hay una supuesta crisis penitenciaria. Pero bueno, pues la idea de hoy es que cuando hay precisamente que es penitenciarista, profesor de la Universidad de Antioquia, pero además vicepresidente del Instituto, quien tiene pues ya seguramente la mayoría lo conocen, una larga trayectoria en materia de estudio de los derechos humanos en privación de libertad, pues que comencemos a dialogar un poco sobre esa situación de la actualidad, las problemáticas que se plantean y también desde este escenario podríamos plantear posibles soluciones entre todos, ¿no? Podríamos ser un poco constructivos en qué se podría hacer, porque digamos que ya está sobrediagnosticado la problemática carcelaria que está muy mal, pero cómo salimos de ese hueco en el que llevamos no solo Colombia sino Latinoamérica muchísimos años, y en el que el futuro es un poco complejo y parece ser que durará muchísimo tiempo más en esa situación. Bienvenido, que esta es tu casa como vicepresidente y como asociado fundador del Instituto y como amigo, pues esta es la casa no solo Juan David sino todos los que quieran visitarnos aquí en el Instituto. Que además recuerden que dentro de la biblioteca del Instituto tenemos un número muy alto de libros en materia de derechos humanos de las personas que tienen libertad para que quien quiera profundizar, pues allí está a disposición el material de lunes a sábado para que puedan venir y consultar y profundizar en el estudio. Gracias. Bueno, primero, pues obviamente rico participar en una tertulia y esperemos que nos funcione con la lógica de lo que es una tertulia. O sea, un espacio en el que yo me encargaré de proponer algunas cosas iniciales sobre el tema, pero de ahí en adelante todos nos metemos a ir charlando sobre esto. Todos tenemos una mayor o menor información, seguro todos hemos escuchado algo en torno a la prisión, tal como decía Eduardo, yo llevo algún rato metido en esto. Algún rato es que yo empecé a tocar estos temas de la privación de libertad cuando estaba por allá en la mitad de la carrera de pregrado pues, de Derecho. Eso, como le digo a mis alumnos en clase todo el tiempo, eso fue hace 2 o 3 años. Eso fue hace nadita, hace un poquitico nomás, hace muchas canas menos y hace algún rato. Yo quiero, incluso para arrancar el tema, desde el título mismo que tiene el asunto, plantearles algo con lo que yo me encuentro cuando trabajo temas de privación de libertad y de derechos humanos. Sobre todo porque creo que casi que como preámbulo, para entrar, antes de empezar a hablar del problema, hay que empezar o tenemos que definir unos presupuestos de cuál es nuestro punto de partida, porque, muchachos, vea, ese tema, uno cuando se mete en él, se va a encontrar básicamente, obviamente esto tiene varios matices, pero básicamente se va a encontrar dos posiciones muy fuertes en contra del trabajo que mezcla derechos humanos y privación de libertad. Y se las va a encontrar desde dos orillas bien diferentes. Primero, uno se va a encontrar una que con seguridad algunos de ustedes habrán escuchado ya, habrán visto ya, que es el que seas tachado por un sector ultraconservador como una persona que defiende delincuentes. O sea, ¿cómo así que usted en serio va a decirme que un privado de libertad tiene derechos? O sea, y te lo dicen con profunda convicción. Es más, lo dicen desde frases que uno se va encontrando por ahí y que cada cierto tiempo alguien
cada cierto tiempo a alguien se le ocurre enviarme un mensajito de esos de ver a ver cómo le da piedra a uno, seguramente. Frases como las de los derechos humanos son para los humanos derechos. Esa frase es una posición política, es una posición clara en torno a decirte directamente que no debe hablarse nunca de derechos humanos de un privado de libertad, porque ese privado de libertad, según quien lo está diciendo, según quien escribe esas frases, ese tipo de cosas, pues no es un humano derecho y consecuentemente debe ser excluido de un catálogo de derechos. ¿Cierto? Digamos que ese problema no lo tiene otros colectivos cuando tú trabajas en derechos de infancia o adolescencia, o cuando tú trabajas en derechos de, no sé, de género, de comunidad LGBT, pues en principio no te van a atacar con una cosa de esas. Pero cuando hablas de privados de libertad, ojo. Ahora, en la otra orilla te vas a encontrar también un sector, en el extremo absolutamente opuesto, que te dice, no, es que no debe trabajarse en nada de derechos humanos en torno a la privación de libertad, porque eso supone de entrada una mentira, supone una falsedad, algo que nunca va a suceder. Y quienes te dicen eso, te dicen, el discurso de los derechos humanos dentro de la privación de libertad es un discurso que legitima la prisión. Usted no debe hablar de derechos humanos dentro de privación de libertad, porque hacer eso permite que la prisión se, digamos, autofortalezca, se haga más fuerte, porque si tú estás defendiendo derechos dentro de la prisión, quienes quieren que la prisión crezca, se use más, lo usarán como un criterio para decir, mire que sí funciona. Ah, sí se logró garantizar algunos derechos. Entonces mire que la prisión sí funciona, entonces mire que deberíamos expandir. ¿Cierto? Estoy hablando por la boca de aquellos que se paran en la orilla, que dicen que ese discurso no debe unirse porque beneficia un crecimiento de la prisión. Y ya había planteado él que ese discurso no debe unirse porque no estás en presencia de un humano, de un ser humano que tenga plenitud de derechos, que a ese no se le deben reconocer derechos porque nos atacó a todos. Y dentro de esos dos extremos, uno cuando se mueve en estos temas termina cosechando amigos y enemigos a dos manos. Termina cosechando amigos en un colectivo que asume que los derechos en privación de libertad son importantes simple y llanamente porque quien está privado de libertad es un ser humano. Y ya. Indistintamente de lo que haya hecho, es un ser humano y debe ser tratado como un ser humano, básicamente por la pragmática razón de que cualquiera de nosotros puede ir a prisión en cualquier segundo. En cualquier segundo. En ese colectivo, en ese grupo de personas que perciben el mundo así, uno empieza a cosechar amigos, empieza a cosechar gente que comparte un discurso de que el ser humano es importante, que comparte un discurso de que nada justifica excluir a un ser humano de sus derechos. Pero en los otros dos colectivos que les estoy diciendo, uno termina cosechando enemigos importantes. Uno termina cosechando enemigos muy importantes en posiciones que yo todo el tiempo tengo que, digamos, vivir, las asumo, no pasa nada. Digamos que con las posiciones de ultraconservadoras, pues asumo que es un problema de ignorancia. Pues asumo que es un problema de desconocer que un ser humano tiene derechos, haya hecho lo que haya hecho, es básicamente porque uno no conoce cómo funciona el sistema penal. Es básicamente porque uno cree desde un profundo desconocimiento, uso la palabra ignorancia solo en ese sentido, profundo desconocimiento de que en cualquier momento uno lo puede enviar a prisión. Desde ese profundo desconocimiento, las personas emiten ese concepto de estamos los buenos, ese discurso que tanto ha calado en nuestra sociedad, ese de los buenos somos más, estamos los buenos y hay otros que son los malos. Y entonces frente a esos malos todo vale. Muy pegado de esa lógica del derecho penal del enemigo, muy pegado, precisamente estoy hablando ahí de Jacobs y su discurso aquel del derecho penal del enemigo, de aquel que viola la ley no debe ser tratado como un ciudadano que viola la ley, sino como un enemigo.
y al enemigo ni agua, es enemigo. Digamos que en ese colectivo, pues yo aprendí a soportar esos señalamientos, esos problemas. ¿Qué carajos? A veces les explico y algunas de esas veces que les explico hasta no entienden, algunas veces. Pero está el otro colectivo. El otro colectivo que dice que trabajar por derechos humanos es un discurso que legitima la prisión. Yo creo que quien plantea eso ni está loco, ni es que tenga una posición absolutamente irracional, no, esa es una posición que tiene una estructura argumentativa válida. Yo creo que eso tiene una estructura argumentativa válida. Lo que pasa es que yo creo que ninguna teoría está por encima de un ser humano. Pero eso es un punto de partida que me hace pensar eso. Claro. Las teorías, para mí, para Juan David Posada, las teorías no son más que constructos para nosotros, para estos que estamos acá, para este individuo. Para eso se hacen. No se hacen para que la teoría prevalezca por encima de los individuos. No debe ser así. Yo creo que eso lleva a los fundamentalismos, yo creo que eso lleva a cosas muy peligrosas. Cuando uno olvida que todo lo que construimos como especie humana, incluidas las teorías, no son más que algo al servicio de los seres humanos. Y si son al servicio de los seres humanos, entonces lo que importa son los seres humanos por encima de las teorías. Por eso yo planteo que proteger los derechos de un ser humano que está privado de libertad está por encima de la argumentación teórica según la cual la prisión se fortalecerá porque se defiendan los derechos humanos dentro de ella. Además, tengo un argumento frente a eso, y es que yo creo que la prisión desaparecerá necesariamente si nosotros queremos que desaparezca. Y si no queremos que desaparezca, también. ¿Por qué está diciendo eso un profesor aquí en medio de un espacio como este, una tertulia, y por qué lo digo en clase a toda hora? Sencillamente porque todas las construcciones sociales, así como los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Toda construcción social vive un tiempo y muere, necesariamente. Entonces nosotros no vamos, el uso de la prisión no va a ser distinto, desaparecerá. Sí, como les digo, si queremos que desaparezca, y si no queremos que desaparezca, también desaparecerá, indistintamente. Hagamos lo que hagamos algo para beneficiarla, hagamos algo para atacarla, no lo hagamos, quedémonos con los brazos cruzados, hagamos lo que sea, desaparecerá, inevitablemente. Así que no creo, por esa razón, en el argumento de que proteger a un ser humano hoy privado de libertad realmente vaya a tener un efecto perpetuador de la prisión. Y no lo creo, porque creo que la prisión, aún creyéndole a ese discurso de que por supuesto se nutre, de que usted beneficie condiciones dentro de ella, yo sí creo que se nutre de eso, pero con todo y eso, no creo que logre perpetuarse, no creo. Todo eso, muchachos, la introducción. El entremés para que vean cuál es el punto de partida. ¿Sabe por qué? Por una vaina que me decía un profe, Félix, maestro Félix de Bedut, me decía una vaina que yo creo que es clave en todo. Siempre que uno se va a leer un libro, uno debe primero leer quién es el autor, para saber desde qué orilla le están hablando. Yo creo que siempre que uno va a un espacio como estos, algunos de los que estamos aquí pues nos hemos visto antes, algunos aunque nos hayamos visto antes, no necesariamente hemos hablado de estos temas, y otros nos acabamos de ver por primera vez. Es importante que sepan desde qué orilla planteo yo esto. Yo planteo esta orilla, desde la orilla, digamos que yo planteo es los derechos de un ser humano privado de libertad son importantes simplemente por la primera parte, porque es un ser humano. Y ya. Ese es mi punto de partida y sobre eso estructuro
cada cosa que hablo, cada cosa que escribo, cada vaina que planteo en torno a la prisión. Yo los invito, ya empezándome a meter en cosas ya más del tema en la que quiero que ustedes también cuenten cosas, los invito a que lean una pequeña cosita que pegamos justamente en la página del instituto, que escribí en estos días a raíz de una noticia del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia sale y dice una vaina rara para nuestros tiempos. Sale y dice: no voy a construir más establecimientos. No se necesitan. El tono en el que los periódicos estaban diciendo eso era un tono absolutamente burlesco frente al ministro, y era un tono que hacía ver como que ¿este tipo qué? Este tipo está loco, está ciego. Porque claro, que hemos escuchado todos como la primera solución para el problema de hacinamiento: hacer más. Hagamos más y mejores cárceles. Esa es la solución que siempre nos han dicho. Construyamos más, hagamos más. Eso es lo que siempre nos han dicho. Y viene el ministro y dice: hey, no. Yo creo en otra cosa. Yo no creo que debamos construir más. Yo cuando leí eso pensé: a este hombre lo van a crucificar. O sea, consigamos los clavos porque lo crucifican. O sea, que le diga algo a un entorno social que lleva años escuchando como única respuesta: construyamos más. ¿Usted alcanza a imaginar? Está loco. Y resulta que el punto de partida que el hombre plantea a mí me parece que es absolutamente válido. Yo creo que hay que respaldar posiciones como esas. O sea, que está muy bien que eso pase. Está muy bien que diga que no vamos a construir más. Él se enfoca en unos temas que yo pongo ahí en ese escrito, que los invito a mirar, que los puse muy brevemente. Él se enfoca pues básicamente en que la privación de libertad, que como está hoy regulada, se está aplicando mal. Porque la ley hace rato ya lo ordenaba, y ahora una ley nueva, la 1709 del 2014, insiste en que la detención preventiva esté a cargo de las cárceles, de los establecimientos municipales, de cárceles municipales. Insiste en eso, él como un mecanismo para decir: no, vea, si me sacan los detenidos preventivos, soluciono hacinamiento. Me sobran 2.500 cupos, solo con sacar los detenidos preventivos. Yo creo en lo de la cárcel y sé que no es pacífico, sé que hay personas que están en desacuerdo con esto que yo digo y que tienen razones fundadas para decirlo. O sea, yo creo que uno siempre debe aprender a respetar el argumento del otro para entender por qué lo dice, qué es lo que el otro dice, y desmontarnos de esa lógica en la que en este país nos quisieron montar algunos delincuentes, de que es que todo es blanco o negro, todo es amigo o enemigo, porque el mundo no es así, realmente no es así, y a la hora de la argumentación menos. Yo creo que tienen alguna razón los que dicen: hombre, vean, no debemos caminar esa vía, porque eso nos va a llevar a delegar en los municipios unas cargas muy grandes, porque eso nos puede generar un problema mayor. Yo entiendo eso, entiendo que ese es un argumento válido, entiendo que el argumento económico es muy importante. Si no fuera porque me pongo a mirar la historia, lo que aquí ha pasado es que en los últimos años hemos asistido a un desmonte, pero en desbandada, de los establecimientos carcelarios municipales. Cuando yo me acerqué por primera vez a estos temas, hace algún ratico, me acerqué pues como a ver, y descubrí esto que para mí era increíble, que en el país realmente no supiéramos cuántos establecimientos tenemos, que sabemos cuántos tiene el IMPEC, y el IMPEC es muy organizado en su formación, pero no sabíamos, no tenemos el dato respecto de cuántas cárceles municipales. Entonces yo me acerqué a eso se me hacía increíble. En aquel primer acercamiento, ¿sabe qué encontramos? Pues que lo encontramos nosotros. Otros hicieron la investigación, específicamente
en la Defensoría y en la Procuraduría, que tengo entendido, eso me informaron desde la Defensoría, se hizo un trabajo en el que se detectó que había 68 cárceles municipales en Antioquia solamente. 68 cárceles municipales. Pasados unos años, no muchos, yo me metí a hacer un trabajo como ese con la Procuraduría. Yo lo hice desde San Buenaventura. Y encontramos 36 cárceles municipales. Ojo, 68, 36. Pasados solo 4 años. A los 3 años siguientes, ahora que estuve dirigiendo este año pasado, dirigiendo el trabajo de maestría de uno de mis alumnos y amigos, Cristian Leonel Guardia, que trabaja el tema de privación de libertad de jóvenes, de menores, pues de jóvenes, menores, básicamente pues jóvenes. Al hacer el trabajo nos encontramos que, hombre, ya no es tanto ese montón de establecimientos, bajamos a 15. Eso quiere decir que en periodos de 4 o 3 años los establecimientos se bajaron a la mitad más o menos, o sea, de 68 a 36 y ahora 15, en periodos de cada 3 o 4 años. Eso da una pista muy complicada. O sea que no es cierto que tuviéramos que construir más, sino que lo que hemos estado asistiendo es a un desconocimiento de la ley, a un desmonte de la ley. O sea que ramplonamente los alcaldes simplemente se lavan las manos y dejan el problema así. Yo recuerdo que me invitó una vez un concejal y amigo, alumno de la Universidad de San Buenaventura, Carlos, me invita al consejo de Copacabana porque pensaba en cerrar la cárcel. Entonces yo fui a contarles, hombre, ¿por qué no debería cerrarse una cárcel? Pues simplemente cualquier día me llaman, doctor, imagínese que hoy en la madrugada se metieron, nos cogieron a todos y se los llevaron para Bellavista, sin previo aviso de nada. Y Bellavista sin nada. ¿Sí? ¿Eso qué es? Eso es una actitud con un profundo desprecio por el ser humano. ¿Por qué razón yo sí creo que las cárceles municipales deben estar allí? Porque le permiten cercanía a una persona que todavía está en detención preventiva, o sea que es inocente. De los que estamos aquí, todos son de... ¿Quién no es del universo jurídico? O sea, ¿quién no es estudiante de Derecho? Digo para ver una cosa. Vale. Una persona que apenas lo están procesando, que apenas está, digamos, en el proceso ante un juzgado para definir si eso no es responsable penalmente, a esa persona se le puede privar de libertad, y cuando se le puede privar de libertad, que la figura se conoce pues como detención preventiva, eso se puede hacer en un establecimiento carcelario, solamente en cárcel. Las cárceles son los lugares para la detención preventiva, mientras que las penitenciarías son los lugares para el cumplimiento de pena, para el que ya condenaron. Una cosa que nuestra sociedad en general ignora. En estos días, en un trabajo que estamos haciendo con Río Negro, con la cárcel, encontrar que un pobre sujeto que lo pusieron a evaluar ese trabajo expresamente llega y dice: no, es que en Río Negro no hay cárcel, porque aquí lo que hay es un centro de retención transitoria. O sea, la ignorancia es en serio tan grande en nuestro entorno a conceptos básicos que tienen que ver con la privación de libertad, que a una persona ni vergüenza le da decir eso. O sea, no le da ni pena. ¿Por qué? Porque pues no sabe eso. Y hay lugares donde se llaman, ojo, los nombres tan creativos, muchachos, salas de reflexión. Imagínese usted, entonces, ay, ¿para dónde te mandaron? Para una sala, a reflexionar. Pues, o sea, unos eufemismos en los nombres. No, eso es una cárcel, ya está. Cárcel municipal, póngale el nombre que quiera. Usted le puede poner centro de entretenimiento, lo que quiera, pero siempre seguirá siendo técnicamente una cárcel municipal. Entonces les decía, la ley ordena que las cárceles estén a cargo, o sea, la atención preventiva esté a cargo de los municipios. Por ese lado se metió el ministro. Yo creo que eso está muy bien, creo que es muy valioso.
creo que está bien. ¿Por qué? Porque genera cercanía del sujeto con su familia, porque no se lo están trasladando a cualquier lado, porque no lo están sometiendo a una condición horrible de tenerlo al lado de un condenado. Él es un detenido preventivo, todavía no sabemos si lo hizo o no lo hizo. Téngalo en un lugar menos gravoso. En ese documento que les decía, que está ahí en la página del instituto, yo le ponía otras dos cosas a eso que están faltándonos en el contexto. Y es que la ley autoriza, por ejemplo, también la creación de penitenciarías de cárceles, lo autoriza desde hace mucho tiempo, y ahora de penitenciarías militares. Y si eso lo autoriza la ley, eso significa que todo militar, todo ex militar, toda persona que fue privada de libertad en razón del ejercicio de su función como militar, pues debe estar en un establecimiento militar. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que la ley ordenó. Usted puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, puede buscar una modificación de la ley si queremos, hagamos un movimiento si nos interesa modificar eso, no pasa nada, pero la ley ordena eso. O sea, la ley ordena que si hay una cárcel penitenciaria municipal, pues allá deben estar funcionarios y debe estar administrado eso por las fuerzas militares, y ya, por las fuerzas militares. ¿En virtud de qué? De que existe una vaina como el fuero militar, en el que usted, insisto, puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la ley hoy señala eso. Entonces, ojo que es un asunto de qué señala la ley y qué cosas debe cumplirse entonces si la ley lo señala. Yo, en ese orden de ideas, señalo que, hombre, existen esos establecimientos, pues deben estar esos establecimientos. La privación de libertad de los militares es una cosa muy polémica, muy difícil, muy compleja, porque se desprende básicamente del concepto mismo del fuero. O sea, si tienen fuero, pues ese fuero deberá comprender todo lo que es el derecho penal, la posibilidad de establecer que está prohibido, la posibilidad de tener un procedimiento y la posibilidad de ejecutar. Eso es un fuero. Insisto, puede pensar diferente, pero hoy la ley lo señala así. Entonces, además de esa específica situación de los militares, que además, paréntesis ahí, están viviendo una situación rarísima en privación de libertad. A mí me parece que violatoria de entrada de la ley. Están viviendo una cosa en la que el IMPEC da órdenes dentro de la privación de libertad militar, y eso está mal. Eso viola la ley, sencillo. Que la ley dice que el que administra eso son las fuerzas militares, no nadie más. No nadie más. El IMPEC lo único que tiene que hacer es darle el visto bueno a la hora de construir el establecimiento. Hombre, me gusta ese establecimiento, me parece que cumple o no cumple, eso dice la ley. De ahí en adelante los militares tienen que responder por su establecimiento. Además de eso vienen los indígenas. Resulta, muchachos, que es que los indígenas también tienen una condición especial, porque la Constitución establece que ellos establecerán su propio catálogo de qué está prohibido, que ellos se juzgarán a sí mismos, o sea que tendrán un procedimiento que ellos mismos lo establecen, y de ellos se desprende que ellos mismos ejecutarán. Tener una jurisdicción especial implica que ellos son amos y señores en ese tema, que la Constitución les da la opción de eso. Así que yo creo, en ese orden de ideas, que permitir la privación de libertad de un indígena dentro de un establecimiento del INPE viola la Constitución. ¿Por qué? Porque los indígenas autónomamente deben encargarse de su temas de su. No deben enviarse en las condiciones tan horribles como a mí me ha tocado esto, ir a establecimientos en los que llego. Esta anécdota: voy a un establecimiento y le pregunto al director, ¿cuántos indígenas tiene? Porque lo tenía en una encuesta que iba a aplicar. Me dice, 2. Yo quiero verlos, quiero ir ahora que vamos al patio. Y llego y entro a un patio y veo por lo menos 20 indígenas. Y bueno, debe ser que el director es abogado, que los abogados no saben sumar los nuevos. Pensé, ¿qué abogado? Nos incapacitaba un abogado para sumar cualquier cosa básica. Y entonces resulta que me dice, no, es que 2 son indígenas porque son reconocidos como tal, y los otros, aunque los condenó un tribunal indígena, o sea, el cabildo fue el que los condenó, la pena fue
tantos años de privación de libertad y expulsión de la comunidad. Entonces, como fueron expulsados de la comunidad, no se puede acreditar que sean indígenas. No son indígenas. No hay un papel que diga de la comunidad indígena que diga que ellos son miembros de la comunidad. Y si no son miembros de la comunidad, entonces no son indígenas. ¿Cómo es ese limbo en el que uno está condenado por una autoridad indígena, es indígena, cometió la conducta por el parámetro indígena, pero uno no es indígena? Dale. Yo tengo una duda sobre eso. Lo que pasa es que hace poco estuve hablando con un fiscal de Nariño, quien ha estado trabajando por mucho tiempo en la Defensoría y ahorita está haciendo un trabajo con los miembros de las comunidades indígenas. Entonces lo que tú planteas es con un pluralismo jurídico, si varias confluencias de un ordenamiento como tal y además la justicia indígena. En Perú, las personas de Perú, igual también la Constitución regula y básicamente tiene la misma situación, pero cuando estamos hablando de contextos, por ejemplo, de defensa de los derechos humanos, que se han visto casos en Nariño, como me comentaba, de que muchas de las personas de las comunidades indígenas participaban con grupos armados. Entonces, cuando descubrían la situación de estos indígenas, la comunidad les daba latigazos y situaciones de acuerdo a sus leyes. Sin embargo, el derecho de las víctimas o los familiares de las víctimas no se veía satisfecho. Entonces ya la Fiscalía está coordinando con ellos para que en ciertas situaciones sí sean privados de alguna manera con el sistema occidental, por así decirlo. Desde ese punto de vista del tema de víctimas, el tema de la posición colectiva, etc., tendríamos que articular, porque las comunidades indígenas, el derecho internacional, reconocen una serie de derechos propios, pero también esta confluencia que los derechos humanos son universales. Y por tanto, en ese tipo de contextos, tanto sus costumbres como sus normas para aplicar deberían articularse. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy tratando de entender la posición que mencionas, pero no obstante también ver esa situación particular. Que creo que es importante tenerla en cuenta con esto. Mira, yo, tal como tú lo planteas, Junior, yo creo que aquí estamos en presencia de una discusión en torno a si creemos mucho en eso de la autonomía o si asumimos, digamos, como le pasa a los Estados mismos con el derecho internacional, con el penal internacional. Otro puede entrar cuando se trata de valores supremos, valores superiores. La humanidad hasta el momento va por un camino que hace pensar que sí, que otro puede entrar. Para eso creamos, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. Es un mecanismo que dice, si usted no es capaz, yo entro, porque estamos en presencia de, digamos, sin intereses superiores, intereses que tienen que ver con la humanidad en general. Yo creo que eso es argumentable. Cuando voy ya al operativo, me doy cuenta que eso lo único que busca es una legitimación de ciertos poderes internacionales y que quien tiene el poder militar casualmente no va a ser sujeto de ese derecho superior, de esa protección de esos valores que eran importantes para la humanidad en pleno. Y qué casualidad que quien tiene el poder militar absoluto entonces no. Bueno, eso lo pone a pensar a uno a pensar en con quiénes sí y con quiénes no. Pero bajemos al plano de cada país con sus comunidades indígenas, que es en el que estamos. Yo, digamos que en eso, creo que ahí sí hay que jugársela muy claro a si creemos que entonces es un asunto superior y que consecuentemente no es del resorte, de la posibilidad de manejo de la comunidad, entonces, pues sencilla y llanamente, vas a la jurisdicción ordinaria. En la jurisdicción ordinaria respetas todos los derechos que tiene, digamos, nuestro sistema, vas allá y allá te defiendes en un proceso en el que haya, pues, por supuesto, intérprete, en el que haya todo, si es que queremos jugarle a eso. Pero jugar a un híbrido a mí me parece muy peligroso, un híbrido en el que la comunidad es la que lo juzga, pero como yo le digo, a mí eso, ahí no me cuadra. Es que esa situación quizás se está presentando acá en Colombia.
Yo te diría de que Perú está claro el hecho de que, por ejemplo, situaciones que podrían verse como delitos, pero que se están en el plano de la misma comunidad indígena nativa, se resuelven bajo sus propias leyes. Pero donde ya intervienen y hay un contacto directo con lo que viene a ser la comunidad, se analiza la situación. Porque también, por ejemplo, si esa persona de la comunidad indígena se relaciona a un grupo armado, estaría perdiendo una de las características principales de una persona indígena, que viene a ser ese arraigo con su comunidad, con sus costumbres. Tomar armas no es parte de las costumbres como tal, unidos de armas de ese calibre. Entonces ahí ya se está generando todo un tema de no creo yo, como tú mencionas, y claro, comparto el hecho de ese híbrido. A tener muy claro qué figuras tendrían que ser procesadas bajo el tema de un proceso ordinario como nosotros estamos sometidos, y bajo las reglas de respeto a las personas, como el tema de intérprete, etc. Pero eso que tú mencionas, las problemáticas sociales, pero considero que hay unas personas de comunidades indígenas que han cometido cesación y deberían ir a los centros carcelarios correspondientes. Claro, pero ahí la respuesta nos la da la teoría misma, se salieron. O sea, ya no están en el esquema, ya no están en el esquema de lo que le compete. Es que el caso que yo les estoy hablando es, piensen los problemas en que personas, para que no nos perdamos de vista quiénes son los que yo vi privados de libertad, no siendo indígenas. Eran personas que estaban acusadas de haber cometido delitos, por ejemplo, de hurto dentro de la comunidad, o sea, en territorio de la comunidad, a otro miembro de la comunidad, siendo ellos miembros de la comunidad, y uno en concreto, uno que recuerdo especialmente, le robó un café a alguien con poder dentro de la comunidad. Ese poder hace que la expresión que yo uso para referirse a él es el papá, no es el papá biológico, un padre de la comunidad. Y como le robó a él, entonces se vino una pena de 60 años por un hurto y expulsión de la comunidad. Eso dicho así suena como a, bueno, de entrada uno piensa, ay madre, ¿qué pasó aquí? Pero además, el problema no ha acabado. El problema continúa cuando ya te metes a la cuestión meramente penitenciaria, y es, ¿ante quién acude él para pedir que se respeten sus derechos? No puede acudir ante el juez de ejecución de penas, porque él no fue condenado por esa jurisdicción, no tiene nada que ver con esa jurisdicción, pero tampoco puede acudir a su cabildo, tribunal que lo condenó, ¿cierto? Pues tribunal, porque él fue expulsado de allá. Entonces, consecuentemente, se encuentra en un limbo, pues además de violatorio de la Constitución, se encuentra en un limbo que hará que ese sujeto, pues se le acaba de ir la vida, no hay ante quién apelar, no hay nada que hacer. O sea, listo, se fue. Entonces, ese tipo de casos, por supuesto, deberían ser de reconocimiento internacional, porque si empieza uno a pensar, ¿aquí qué pasó? Aquí, ¿cómo así que nosotros, en el sistema ordinario, mestizo, por usar la palabra de una política de estos días, nosotros en el sistema ordinario tenemos la posibilidad de recibir personas que no fueron condenadas por el sistema y los dejamos después en el limbo. No debe pasar, sencillamente no. Señor comunidad indígena, si usted quiere aplicar castigos, vean, en estos días desde el Grupo de Investigación Sistema Penitenciario, con el fuerte apoyo del Cementerio Penitenciario de la Antioquia, estamos metidos en la construcción de un proyecto que tiene que ver con el aspecto de la privación de libertad indígena. Específicamente, digamos, lo estamos haciendo como una prueba inicial, una prueba piloto si se quiere, en el resguardo de San Lorenzo, en Río Sucio, Caldas, que tienen establecimiento de privación de libertad. Y no es el único establecimiento de privación de libertad indígena aquí en el país. No es el único, pero ojo con lo que les voy a decir, no sé cuántos hay. Pero les digo, en Colombia no se sabe cuántas personas realmente hay privadas de libertad, legalmente.
No sabemos, nadie lo sabe, ese dato no existe. Entonces, estamos haciendo un ejercicio como esos, básicamente pues como con el ánimo de describir el sistema, y una de las preocupaciones más grandes que tengo yo con esa investigación es el asunto de que varias comunidades están argumentando que lo que están haciendo es rescatar sus valores ancestrales. Y cuando uno se pone a hacer un estudio, pero aunque sea pues ahí somero, sobre las comunidades indígenas antes de la invasión española, descubre rapidito que aquí no había privación de libertad. Pero rapidito. La humanidad no conocía la privación de libertad como pena en ninguna latitud antes de la invasión española. No existía. Es que, muchachos, la privación de libertad está recién inventada como pena. Recién inventada, eso tiene hasta fecha. 1790, si uno se quiere ir por unos trabajos de Howard muy buenos que hay gringos, pues, británico, haciendo un trabajo en Estados Unidos, o 1791, si uno quiere creer la versión europea, que dice que es la de la Revolución Francesa. Así que el descanso es solo de un año. O fue 1790 o fue 1791. Listo. Ahí nace la pena privativa de la libertad. O sea, ayer. O sea, en términos de historia de nuestra sociedad, eso pasó ayer por la mañana. Sin embargo, nos hacen creer que esto ha sido siempre. Y a las comunidades indígenas, que es el tema en el que estoy metido en este momento, también les han hecho creer que siempre ha sido así. El gobernador de este resguardo me decía que su preocupación tiene que ver con que la sociedad, pues, su comunidad, le está pidiendo más y más y más uso de la prisión. ¿Y por qué? Porque es que tú vas al resguardo de San Lorenzo y ves un pueblo como cualquier otro, con casas como cualquier otro, con televisores, con la gente occidentalizada exactamente igual que cualquier otro. Pues absolutamente occidentalizado, y ellos pues por supuesto ven los medios de información masiva, y los medios de información masiva nuestros piden prisión cada 2 por 3 por cualquier estupidez, cualquier cosa estúpida o importante. Bueno, en muchos casos por supuesto que vamos a decir que no son cosas importantes, claro que no son, pero no todo lo importante se tiene que solucionar con prisión, y en otros casos sí es que estamos presenciando tremendas estupideces, proyectos que han cursado en el legislador y que estuvieron a 2 segundos de ser ley, pues, o sea, que llegaron a plantearse como pues el de hace rato de la conducción en estado de embriaguez en un país de borrachos. Pues es que nosotros no fuéramos eso, es que somos una sociedad de borrachos, ¿cierto? Pues no lo digo específicamente porque Colombia no fuera y los demás no. No, váyase al país que se vaya y usted ve a todo el mundo a punta de trago todo el tiempo. Esta sociedad, yo me imagino que soporta su existir a punta de tragos, porque pues mucha gente lo hace así, otros vivimos felices. Pero la enorme mayoría pues logra soportar, cada día, su día a día lo logra soportar metiéndose alcohol, ¿qué no va a hacer? Y entonces, imagínese usted, salió el defensor del pueblo en ese momento y dijo que había, en el año inmediatamente anterior, 136.000 comparendos por conducción en estado de embriaguez. ¿Ustedes se imaginan donde una norma de esa se apruebe? En un lugar donde la privación de libertad del INPEC ya subía en ese momento a 116.000. Y solo en un año le metes 136.000. Bendito, o sea, ¿qué vas a hacer? Después salió otro genio en el Congreso y propuso privación de libertad por el porte de arma blanca. Y entonces ahí uno dice, bueno, si uno está descontextualizado, uno dice, bueno, un tipo en la calle, en una ciudad, con una navaja, ¿qué será? Pero esto es un país campesino. Es un país campesino, y vaya al campo y todo el mundo anda con machete al cinto y con navaja. Esa navaja multiusos que yo les digo siempre a mis muchachos en clase, esa navaja que tiene fines higiénicos, fines alimenticios, fines de todo. Esa navaja de esos, no reciban nunca un casco. Esa navajita sirve para todo. Y hombre, imagínese usted en un país como el nuestro llegar y decir, tenemos que privar de libertad.
¿Ustedes se imaginan donde de verdad priváramos de libertad a todo el que viola los derechos de autor? No vayan a alzar la mano a ninguno porque hay una cámara. Pero piensen en esa gente que alguna vez ha fotocopiado un libro, alguna vez ha quemado un CD o un DVD pirata, que alguna vez ha comprado una película ahí en el semáforo. Esa gente, ¿cierto? Esos malos, no nosotros que somos los buenos, ¿cierto? Esa gente. Imagínese usted todos esos malos, toda esa gente distinta de nosotros, metida en prisión. Pues yo les digo, mucha gente, muy probablemente tendríamos que quedarnos nosotros afuera y tendrían que cerrar las ciudades enteras. ¿Por qué? ¿Cierto? Pues nosotros, y solo por el hecho de que nos están grabando en este momento, diremos que nunca en la vida, y lo diremos en un juicio, nunca en la vida hemos fotocopiado un libro ni hemos comprado una película pirata. Jamás. Jamás. Lo podemos decir ante cámara todos y lo diremos en un juicio. Pero esa gente mala, esa gente delincuente. ¿Y por qué digo yo delincuentes? Porque es que si la ley lo señala así, son delincuentes. Con eso que voy a ir mencionándoles, quisiera irme metiendo a otro flanco, otro frente con el ánimo de que empecemos todos a pensar en posibilidades. Si los problemas de esto son lo que son y lo que les estoy diciendo, les acabo de mencionar 3 cosas que están pasando, 3 colectivos de personas que estamos privando de libertad dentro de establecimientos INPE que no deberían estar. Les mencioné los detenidos preventivos, según la ley 1709. Los militares también según la 1709 y ya venían desde la ley 65 con las cárceles. Y los indígenas según la Constitución. Entonces tenemos un montón de gente que no debería estar dentro del sistema INPE, pero ahí está. Si nosotros estamos en presencia de una situación que lo único que tiene es un montón de cosas hechas así, pues tenemos que empezar a pensar alternativas, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pues el ministro yo creo que se tiró muy osadamente y es algo que yo aplaudo en el asunto de, hey, por lo menos con la detención preventiva. Yo creo que eso está bien. Ahí está la ley. Ah, bueno, no estás de acuerdo con eso, cambia la ley. Pero la ley hoy dice que la detención preventiva debe estar a cargo de los municipios, eso dice, y de los departamentos, eso dice, salvo en casos excepcionales, eso sí, porque ustedes comprenderán que ciertas personas en detención preventiva, imagínense usted un comandante de un grupo, de una organización criminal bien importante, que lo prives de libertad en una cárcel, pues por supuesto no habría las condiciones de seguridad para tenerlo. Entonces en esos casos por supuesto el INPEC pensó que debería haber unos pabellones de detención preventiva, los pabellones especiales de detención preventiva mientras se investiga a esa persona, porque pues por supuesto podemos llegar a tener algunas personas con un nivel, ¿cierto? Eso en Colombia no pasa, pero pues si pasara, si tuviéramos unas personas de un nivel delincuencial importantísimo, ¿cierto? Imagínese usted personas que han ordenado muertes en masa, ¿cierto? Imagínese usted jefes de organizaciones criminales importantes que ir al Senado a sacarlos. Eso es una cosa muy delicada, es una cosa muy compleja, muy compleja. Y a estas personas, pues, por supuesto, requieren un nivel de protección diferente, especial. Les decía, para meternos en el otro frente. ¿Y entonces qué hacemos? Ya les estoy diciendo que aunque tengamos la ley, no la cumplimos. Que tenemos un problema de una sociedad pidiendo cada vez mayor privación de libertad para todo, para lo que nos ocurra. Aquí Gilma Jiménez sacó la segunda votación más alta para el Congreso en su momento, de cuenta de ofrecernos más dolor. Su propuesta era a prisión perpetua los violadores. Y solo de cuenta de ese asunto, segunda votación más alta. Y obviamente eso es algo que la sociedad desinformada firmaría de una. La sociedad que no sabe que la cantidad de gente que acusan falsamente de delitos sexuales montones.
porque es que un delito de esos, de entrada, como tiene una carga fuerte, muy fuerte, eso hace que la cosa vaya mal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se nos ocurre? Muchachos, nos acaban de nombrar, ¿qué? Es que ni les digo ministro, porque el ministro no tiene tanto poder como para hacer eso. Un senador tiene que asociarse con otros para poder tomar esa decisión. Un presidente no puede cambiar la ley. Ustedes son el monarca. Ustedes son un dictador cualquiera. La garganta. ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué hacemos? Yo creo que empezar con la reducción de los delitos de bagatela y analizar pues, qué es un perjuicio, si el realmente no cuenta con la propiedad o si el derecho penal se está solucionando ese llamado problema. Por ejemplo, uno va a pedregar mujeres y la mitad o más de la mitad, como decir que todas están por tráfico de estupefacientes. Si usted va a la historia, tengo 5 hijos, mi marido me dejó, los mataron, no sé leer, no sé escribir, y me ofrecieron meter droga para intentar. Eso es un problema del derecho penal. O sea, yo creo que hay que volver a que el derecho penal es la última ratio y no la primera como lo estamos utilizando en Colombia. Pues sí, si me nombraran dictadora en este momento. No, si le toma el poder con su propia. Yo creo que lo primero era sacar un montón de delitos pues que son absurdos, y la asistencia alimentaria, por ejemplo, pues que empezar por una alcahuetería antes, no pagan nada estando allá. Pues, Sí, hay varios ahí. Bueno, ya tenemos una propuesta, disminución. Sí, tengo una propuesta. Vale. Vamos en una. Y ojo, ¿ustedes creen que eso sería muy difícil de hacer? ¿O eso se podrá hacer? depende de la voluntad. Parémonos en Colombia. ¿Ustedes creen que eso se podrá? ¿O será simplemente un sueño que tenemos desde la academia? O alguien habrá hecho ya, o alguien habrá hecho ya eso. Claro, en Holanda lo que hicieron fue justamente reducir todos esos delitos de bagatela, porque ellos tenían un problema de hacinamiento similar a Colombia en los años 90, y lo que es hoy han desocupado 8 cárceles y no tienen que hacer paneles. No porque las hayan desocupado, es porque toda esa gente salió en menos de 20 años. Y te voy a sumar una cosa a eso que estás diciendo. ¿Saben también quién más? California. El estado de California, del que fue gobernador Arnold Schwarzenegger o Schwarzenegger, si no vamos a pronunciar bien. Ojo, o sea, no estamos hablando, estamos hablando de gente que es capaz de elegir a Schwarzenegger de gobernador. ¿Ves? Ojo. O sea, no estamos hablando de los Países Bajos, porque es que a mí me gusta el ejemplo de los Países Bajos y ahorita voy a profundizar en cosas de por qué lo lograron. Es que es importante saber, eso no fue, es cierto que se concreta en los 90s, pero eso venía desde los 50s y los 60s. Y ya ahorita les cuento cómo, y cómo el instituto está involucrado en cosas que tienen que ver con eso. Ahora, listo, que los Países Bajos lo logren, pues normal, pues son los Países Bajos, así de sencillo. Gente que tiene preclara unas cosas que nosotros, pues digamos, todavía nos vamos a demorar un ratico en básicamente entender. Nunca ellos se dieron al tema de tener penas por encima de 15 años. ¿Y sabe por qué? Porque la psicología social recomienda que no se hagan nunca, no se apliquen nunca penas por encima de los 15 años, porque toda conducta que tú realices durante 15 años se convierte en irreversible. Ya no puedes hacer una cosa distinta. Por eso, muchachos y muchachas, es que a nosotros nos involucraron en 5 años de primaria, 6 de bachillerato y 5 de universidad de corrido, para que al final hayamos pasado 16 años y que seamos muy buenos para llevar la tareita cuando el jefe nos diga. Porque como el profesor ya nos acostumbró a eso, para el lunes una tarea, pero tengo un viaje con la familia, para el lunes una tarea, ¿qué parte no entendió? Y entonces usted se sale y pierde su vida porque tiene que hacer la tareita para el lunes. Y cuando llega a la empresa, ya se acostumbra a que su vida no es importante, su familia no es importante. Usted tiene que llevar la tareita, el lunes.
Para eso es esos muchachos, para que lo piensen con calma y lleven la tarea. Ahora, cuando usted está en prisión, 15 años, levantándose a la hora que le digan, comiendo a la hora que le digan, yendo a estudiar a la hora que le digan, yendo al médico solamente si se lo permiten, yendo a todo, a hacer deporte, sí, solo si se lo permiten. O sea, no tomando decisiones como un ser humano adulto, maduro, sino convirtiéndose cada vez más en un niño que tiene otro que tomar las decisiones por él, y ello pues por supuesto es así dentro de la privación de libertad por una lógica de disciplina dentro del establecimiento, hace a la hora del individuo, hace que el individuo pierda su capacidad de decisión. El individuo en prisión no puede llegar y decir, yo me voy a quedar haciendo una ronchita bien sabroso a las 10 que me levante hoy. No, porque tiene que estar en la puerta. Hombre, yo no quisiera hoy levantarme hasta... Yo voy a comer más tardecito, voy a cenar a las 9. No puede. La hora que le digan. ¿Por qué? Porque esa es la hora que hay. Entonces el sujeto cede su capacidad de decisión. Y cuando sale en libertad, sigue viviendo así, no es capaz. Sobre todo porque ya pasó el tiempo necesario para que pueda borrar esa conducta. Ya no la puede borrar, ya no sabe si va a vivir así. Entonces ya esa vida se perdió, esa vida se destruyó. Cuando la pena, insisto, supera los 15 años. Los Países Bajos nunca cedieron a esa presión, entendieron que no se podía tener penas por encima de 15 años. A nosotros, en cambio, como sociedad, una pena de 60 años nos parece una pendejada. Cadena perpetua. El que nos ofrece cadena perpetua, sí, votemos por él. Porque nos parece una bobada de 60 años, porque como 60 años no es perpetuo, gracias a que la honorable Corte Constitucional colombiana lo señaló en una sentencia, expresamente dijo que perpetuo es solo aquello que no tiene definición en el tiempo. Consecuentemente, si una pena es de 1000 años, no es perpetua, porque tiene definición en el tiempo. Yo vuelvo y les digo lo de cada quien les habla. Yo creo que el ser humano es la base, es la medida de todo. Y si una pena supera la expectativa de vida humana, es perpetua. Así de sencillo, pues es perpetua. ¿Por qué? Porque la base es el ser humano. No es el concepto de perpetuidad, es ese concepto a la luz de un ser humano, de cuánto ese ser humano se espera que viva. Entonces, íbamos explorando la tuya. Entonces imagínese usted, ya eso que ella plantea ya ha pasado. O sea que no estamos hablando de locuras, o sea, no estamos hablando de una propuesta de locos desde la academia o de jóvenes estudiantes que ven el mundo con la absoluta frescura, por lo menos cuando están empezando la carrera. Yo creo que en eso pasa como con los niños. Yo escucho hoy a mi hijo, Juan José, que tiene 5 años, las cosas que me dice. Es un genio. La capacidad de creación es enorme. Estoy ahora en el proceso de meterlo a un colegio en el que en la medida de lo posible no le castren eso, porque lo que hacen los colegios con nosotros es castrarlos. Pues el proceso educativo universitario hace algo similar. Uno ve a los estudiantes de primeros semestres con las ideas más brillantes, donde los estudiantes de primeros semestres se grabaran y dijeran, yo tengo esta idea, y fueran capaces de sostenerla y no comerle cuento a sus profesores, pasarían a ser los genios que hoy idolatramos. Mírenlos con calma. ¿Qué fue Beccaria? César Bolesana, marqués de Beccaria, un niño de 26 años que dijo algo genial para su época, porque iba en contravía de lo que le enseñaban. Por eso es genial, porque es capaz de ver diferente. De resto, uno se la pasa en la universidad y en los procesos educativos en general cercenando su capacidad de creación, cercenando su capacidad de ver el mundo diferente. Entonces, por eso alguien puede decir, no, es que esa propuesta que tú planteas es de un estudiante nuevo que todavía no entiende cómo es el mundo. Cuando, no, eso ya ha pasado en otros contextos. Eso es una propuesta sensata. Eso es una propuesta que ya sucedió, que ya está, que ya se aplica, ¿cierto? Es una propuesta de alguien que simplemente, esa es una salida de las mejores. Mira, tú planteas unos casos ahí que son
emblemáticos. Imagínense ustedes que en este momento que nosotros estamos hablando, un estadounidense logra hacer químicamente la droga de la manera de crear sintéticamente cocaína. Muchachos, se acaban todos nuestros males. Sencillamente porque ya pasarían a venderla a ellos y se acaba el demonio. Porque esto ya pasó en la humanidad, ya nos pasó con el tabaco, ya nos pasó con el whisky y no va a ser distinto con la coca. Dentro de unos años, se lo digo yo a mis alumnos siempre, entre broma y no tan en broma, dentro de unos años van a ofrecer cocaína en las fiestas sociales, así como hoy que ofrecen whisky. Hoy lo quieren agasajar a uno, le dan un whisky para que se sienta muy bien atendido y eso. Dentro de un tiempo van a llegar ustedes a una reunión y le van, doctor, ¿se quiere dar un pase? Y le van a pasar y se van. Y el mundo no se va a desquebrajar. Como no se desquebrajó con la llegada del whisky, como no se desquebrajó con la llegada del tabaco, sin querer decir que ello, o sea, sin que queramos ocultar que por supuesto se trata de cosas que generan problemas. Claro, porque fuma, tendrá problemas de cáncer, claro, en familias, pues puedes llegar a eso, en personas con adicciones, claro que eso puede pasar. Pero las sociedades como tal, será porque en otros contextos, yo, el tiempo que viví en Barcelona, conocí 2 personas que no consumían drogas y conocí mucha gente. Y conocí 2 que no consumieran drogas. De resto, los compañeros en la universidad, a 2 manos. Y que estaban muy llevados de normal. Estudiaban, trabajaban, tenían una vida normal. Sociedades que manejan eso distinto. Imagínense ustedes donde en ese supuesto que estamos hablando en nuestra sociedad pasara que en este momento el hegemón militar, el país con hegemonía militar, descubre la posibilidad de hacer cocaína sintética. Se despenaliza esa vaina, pasa a valer 2 pesos. Los productores de aquí de coca se van a quebrar, porque ya pasa a valer lo que vale el café, lo que vale el azúcar, ya no vale nada, porque ya ustedes no la, si ya la hago yo, lo suyo no vale. Y hay que despenalizar. ¿Cuánta gente sacamos? Tú ponías el ejemplo de las mujeres. Nos sacamos Pedregal. Nos quedamos sin mujeres. No es que nos quedamos sin mujeres en privación de libertad. Pues la cantidad de mujeres privadas de libertad por delitos de tráfico de estupefacientes es enorme. O sea, acabamos con el hacinamiento, con un tipo penal, uno solo. Y hay muchas que se pueden eliminar. O que se puede buscar una alternativa distinta al derecho penal. Obviamente no todos, pero digamos, por ejemplo, con el hurto. Y yo te robé un celular, solamente me robé un celular, no gano más devolviendo el celular, que yendo a rellenar más la cárcel, y digamos, porque cuando a la gente le toca en el bolsillo le duele un poquito más. Esa solución que en efecto ha sido propuesta en muchos lugares, yo creo que es que tiene un lío en nuestro entorno, y es el asunto de las enormes desigualdades económicas de nuestra sociedad. ¿Qué hacen? Que si tú le planteas eso para la clase media, pues sí, tú puedes a alguien de clase media, en vez de aplicarle prisión, aplicarle una sanción económica. Pero ¿qué haces en una sociedad como la nuestra, con profundísimas desigualdades sociales, donde algunos tienen cantidades exorbitantes, son dueños de este país entero y mucha gente y otros y nada? Pero mira que hay opciones. Por ejemplo, como pasa en el Código Penal con la pena de multa, y vos no tenés dinero y si querés voluntariamente, porque está claro que los trabajos forzosos están prohibidos, pues se lo cambio por trabajo comunitario, ¿sí me entendés? A voluntad de la persona no tener dinero, pues nadie está obligado a cumplir. Sin embargo, tenemos esta opción, que es menos perjudicial para el ser humano y digamos, no hacer más peligro. Esa es una alternativa. ¿A quién se le ocurre otra? A ver, si tú pones el escenario que vamos a ver en el
Sí. A mí siempre me gira una idea. ¿Te gusta la...? Sí. No, Or beautiful. si bien yo estoy también de acuerdo con creo que es mucho más largo de analizar y interiorizar, ¿no? Y ahí viene la propuesta que también ha girado por el entorno de información de derechos humanos. Y que lo que yo quiero preguntarte es, ¿qué hay en la historia? ¿Qué sucede? Y en mi opinión, el principal problema es el tiempo, o sea, invertir ese tiempo con las personas que están privadas de la libertad. Es decir, si acá estamos hablando de que 60 años, esos 60 años podrían invertirse acá, o 40 o 20, lo que sea, porque tú estás planteando que más allá de 15 años una persona podría olvidarse que se genera todo este tema de la economía, etc. ¿Hasta dónde llega el tema de que es una persona privada de la libertad, una persona sentenciada, sea el delito que sea? Invertir ese tiempo en trabajo, no lo llamo trabajo forzado, porque ya estamos hablando de un tema de derechos humanos, pero es un trabajo que lograría una especie de beneficio para el Estado que podría ser retribuido a la hora de mejorar sus calidades de vida. Esa idea siempre me ha rondado por el hecho de que considero que podría articularse un punto, es decir, respeto como derechos humanos, porque no estaríamos haciendo un trabajo en el cual se beneficia a un privado o algo por el estilo, sino que ese dinero que podría beneficiarse para, yo no lo vería por la sociedad, yo lo veo para mejorar las condiciones de ese hacinamiento, esas condiciones de las personas que están privadas de la libertad. Es decir, yo trabajo, yo cometí el delito que sea y voy a estar privado de la libertad, que implica no solo el hacinamiento, implica alejarse de la vida familiar, que ya es, es algo que me genera la pena. Entonces yo diría, bueno, si yo me digo en vez de estar acá o sometido a esto, puedo seguir sometido a esto, pero bajo un trabajo que me permite mantenerme cuerdo, y que ese trabajo puede servir para que mejore la situación de la cárcel. Financia. Yo creo que esa idea ha sido de hace mucho tiempo y no sé si lo que siempre he pensado es si se puede articular y si ha habido experiencias en otros países, porque ahí desconozco un poco el proceso. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, primero vámonos como en lo histórico. Si eso ha pasado, sí. Eso sí ha pasado. Montesinos en España. No Montesinos Perú. Montesinos en España en general. En su momento fue visto como alguien que había traído un nuevo sistema, qué maravilla esto, la gente está ocupada. Eso se vio, digamos, bien, eso hizo parte incluso de cosas que ya Estados Unidos había hecho cuando planteó el sistema. Una cosa aquí de recapitulación, cuando surgen los sistemas, los modelos o sistemas penitenciarios, surge primero uno de aislamiento celular, que lo traen básicamente los cuáqueros, y después de ese, como eso estaba generando unos problemas muy graves psicológicos, pues la gente estaba enloqueciendo, sencillo y llanamente, porque imagínate uno encerrado, las penas eran de hasta más o menos 5 años, pero unos 5 años encerrados sin ver a otro ser humano que porque solo puede hablar con Dios. Había gente que en efecto hablaba con Dios. Claro, porque es que lo grave no es que uno le hable a Dios, eso es un tema de fe. Lo grave es que Dios le responda a uno, porque ya ese es un tema de una paranoia, ahí hay un problema importante, ¿cierto? Hay un problema grave. Mentira, no. Los que tengan la fe les va a hablar. Les va a hablar. El asunto es cómo para superar ese sistema se pensó en un sistema que fuera ahí una vainita más en la mitad y a la gente, y ahí vino esa experiencia. Tengámoslos en talleres todo el día para que produzcan, porque es que esto cuesta, es que sostener esto es muy caro. Entonces, aislamiento en la noche, talleres en el día. La propuesta es teóricamente, digamos, yo quiero creerlo de corazón, que hay personas con una buena intención pensando en que eso se puede hacer, pero viene el espíritu humano y la ambición, viene un tema que termina convirtiéndolos en esclavos. No, y viene la realidad. Pasan las cárceles colombianas. Usted, si está en cárcel de día, trabaja, puede trabajar para redimir pena, etcétera, etcétera. Y usted trabaja y, por ejemplo, lógicamente lo que hacen en Pedregal las muchachas
las chapas, Sí. las chapas de llaves, y usted va, pues vamos a la relación laboral, hay subordinación, cumplir un horario, esas muchachas no se pueden parar por usted, no se puede, no reciben pues prácticamente nada, y usted ha visto pues como una solución, algo, entonces usted se están explotando, o sea, ya pasa. Pero entonces venga, yo creo que ese punto que tú pones es muy valioso porque nos pone en la cara, nos estalla en la cara un tema de explotación, que muy probablemente quien tuvo la idea de hacerlo, yo quiero creer eso en serio, pues pensó en el asunto de, hey, venga que la gente esté ocupada, venga que se gane un dinero. O sea, yo en serio quiero creer que hay buena voluntad detrás de eso. Quiero creer eso, ¿no? Y como te digo, quiero creer que es eso, porque sé que hay gente que lo ve con la buena voluntad. Lo que pasa es que está el problema del espíritu humano. Que esto fuera para aplicarlo con marcianos hasta no funciona. Pero es para aplicarlo con nosotros. Y nosotros tenemos unos líos de ambición. Por ejemplo, la teoría que tú planteas, que sí fue una de las cosas que yo escuché por primera vez. Eso no recuerdo bien los años en los que se planteó. Yo quiero saber si ha habido, si han habido aplicaciones recientes de eso. Porque tendríamos que ver también la evolución que ha habido a partir de los derechos, la teoría de los derechos humanos desde el siglo XX. O sea, en ese año puede haberse articulado, pero la noción de lo que tenían sobre esas personas ha variado mucho al sistema como tal. Ese sería el primer punto que yo diría por ahora. Entiendo lo que tú dices y que también tiene mucho con el tema de la privatización de las cárceles. Yo sigo creyendo mucho en el tema del Estado, que en ese caso no creo en la privatización de las cárceles, por ese mismo que tú estás planteando. Ahora, si yo soy, ya que estoy poniendo el caso del dictador, o sea, yo como Estado, Bueno, ser el dictador. un buen dictador a veces no me ha ocurrido, pero bueno, el tema es que si alguien se compromete y lo tiene claro el tema de los estándares de derechos humanos. Por ejemplo, decimos que va a pasar eso que tú señalas, pero yo quiero una actividad reciente, es una teoría, o sea, una aplicación que haya fallado. Y si ha fallado, estudiar por qué falló. Pero si no nos afectamos, quizás podríamos seguir viviendo en el sentido, porque actualmente la violación de los derechos humanos ocurre en el tema de cárceles. Implementar ese sistema yo no lo veo tan perverso a la situación actual en la que estamos. Una vez alguien me planteó eso. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo un momento, hoy día porque le echaron tierrita a eso, pero hubo un momento cuando la firma de lo del TLC, que se dijo que nosotros teníamos un retraso en las vías, que Colombia tenía un retraso en las vías, yo no sé de cuánto por ciento, pero era una cifra absolutamente espantosa. O sea, algo así como que no teníamos sino como el 4% de las vías que necesitaríamos para poder solo entrar a competir, ni siquiera para decir que es que ya estamos sobrados, sino solo para poder entrar a competir. Y recuerdo que en ese contexto alguien, en una reunión una vez, me dijo, hombre, y aquí con toda esta mano, ustedes se imaginan, y lo decía así, ustedes se imaginan, si el Estado es el que pone la materia prima, o sea, pone la maquinaria, pone pues sí, lo que se necesita, el asfalto, el cemento, el Estado pone eso, porque es plata, porque de todos modos hay que hacer la vía, pero la mano de obra, que sea una mano de obra cautiva, como pues una manera de ofrecerles una posibilidad, estarían remunerados, esas personas además podría pensarse en una cosa macro, ojo lo valioso que se planteó en ese momento, o lo bien intencionado. Podrían estar metidos en el sistema de seguridad social, cotizando para poder tener una pensión cuando salgan, recibiendo un salario, o sea, la cosa era así de grande, diciendo, hombre, y se les pagaría sobre la lógica de un salario mínimo, al Estado le saldría muy bien, porque pues sale más barato que el obrero, además no tiene al intermediario, lo hace directamente, y la manera de ejecutarlo, incluso alguien en la conversación que decía, sencillo, lo hacemos usando los conocimientos de la ingeniería militar. Los ingenieros militares serían los que diseñarían eso, los responsables de eso, privación de libertad a cargo del IMPEC. El IMPEC viene, trae su gente y vamos a trabajar y vamos a hacer con colonias. A renglón seguido, yo mismo les dije, yo únicamente buscando que exploraran más, ¿cierto? Estaba buscando que avanzaran a ver qué más decían de esa propuesta. Eso en Colombia ya se hizo, porque en Colombia muchas de las vías que tenemos las hicieron las colonias penitenciarias, muchas vías las hicieron colonias penitenciarias. Se iba un escuadrón,
una escuadra de hombres privados de libertad con un guardia, con un custodio, y se iba un grupo. Recuerden que en Colombia los ingenieros fueron las mulas. O sea, nuestras vías las diseñaron mulas, pero no es pues por insultar a los ingenieros, es que son las mulas, y esos caminos de herradura se fueron convirtiendo después en trochas, y después se convirtieron en las grandes autopistas. Eso es básicamente lo que hacían. Se iban a esos caminos de herradura y se iba un grupo que primero tiraba las piedras, tiraba muchas piedras ahí, y después venía detrás un grupo de picaporreros, y así con ese picar de la piedra pues lograban tener pues, una vía mucho mejor, ¿cierto? Y eso ayudó mucho al país al inicio del siglo pasado. Yo les puse ese ejemplo únicamente para decirles que eso ya había pasado, pero no sin tener reparos, pues, no sin pensar. Yo sigo lo que decía ahorita, creo la buena intención en eso, creo en la buena intención que hay en eso. Me da mucho miedo la naturaleza humana, me da mucho miedo, porque siento que eso se puede prestar para cosas tan complejas como las que, y para responderte a ti, vendría lo de ahora. Hoy tenemos empresas dentro de la privación de libertad produciendo cosas y que generan reparos, o sea, que generan cosas cuando ya las ves con calma y casi dices, bueno, ¿qué justifica que una persona privada de libertad esté haciendo hebillas y no reciba exactamente el mismo salario mínimo, y no reciba el hecho de una cotización en un sistema de pensiones? Si es un trabajador más, ¿no? Yo creo que ese tema es complejo, no me atrevería a decir que es algo que se deba descartar de plano. Creo que es algo que es difícil, pero no por la manera teórica de plantear, sino por la materialización, porque es con nosotros, y nosotros somos ángeles y demonios metidos en el mismo espacio, y somos capaces de hacer cosas complejas. Y si se reglamentara, pues a mí me parece muy bueno lo que él dice, me parece muy bueno, y si se reglamentara donde haya muchos sentidos, como vos decís, como un trabajador normal, que se mide bien, se rige todo el proceso, y aparte de todo están cumpliendo una pena, están ayudando a la sociedad y ayudan en todo lo que, pues, de todos los aspectos que vos dijiste. Digo que si llegamos y tomamos esa idea de que no, es que el ser humano es malo, entonces es muy difícil que se cumpla. Obviamente yo también pienso que es malo y es muy fácil de corromperse, pero hay ideas, a mí me parece muy viable la idea de él para ayudar a progresar el país, y mucho más en esa situación económica que está demasiado mal. Yo ahí diría una cosa solo para corregir algo. Yo no creo que el ser humano sea malo, yo creo que es ángel y demonio. O sea, es capaz de hacer las dos. Es corrompible. Pero solo para ese tema, pero para no dejarte ahí con lo que acabas de decir, es que yo creo que un problema desde lo jurídico que nosotros tenemos es la creencia en las normas. Y a mí los años me hacen creer, me hacen entender que una cosa es que una norma regule algo y otra muy distinta, que ese algo se materialice. Miren que lo estábamos diciendo ahorita. ¿Qué cosas ordena la ley en torno a la privación de libertad? Y las ordena de manera clara, y no la hacemos. Y no la hacemos pues, porque habrá intereses de lo que haya. Ya está. Con eso, ¿qué te estoy diciendo? Que no es que yo me atreva a decir, hombre, no, eso es una locura, eso no debería ni pensarse. No. Yo creo que esas cosas son caminos posibles en una sociedad. Creo que son caminos posibles. Creo que son caminos que requieren una madurez social que hay que mirar con calma si somos capaces de tener y de ajustar, ¿cierto? Porque mirar como cosas que hoy tenemos, que nos harían pensar que para nadie es un secreto que en nuestra privación de libertad, por ejemplo, nos ha pasado mucho, que la gente tiene que pagar para poder ser clasificado, fácil. Que la gente tiene que pagar
para que le asignen una actividad laboral que le permita descontar. Y eso no es un secreto, o sea, no es algo que ha pasado, que ya hay sentencias, por ejemplo, condenatorias frente a casos de esos. Y estamos hablando de casos de personas que no están ganando dinero importantemente. Ustedes, hay una película, la de Sueños de Fuga o Sueños de Libertad. Existen las dos versiones, en España y aquí, Sueños de Fuga y Sueños de Libertad. Yo creo que esa película es buena para este tema, muy buena, para lo que hacía el alcaide, el director, y cómo se beneficiaba económicamente de poner a trabajar a sus hombres y cómo recibía sobornos entonces para no ponerlos a trabajar porque el empresario le convenía. O sea, insisto, no estoy diciendo que no se me entienda eso, no estoy diciendo que esa propuesta sea una, estoy diciendo que es una propuesta que requiere un análisis muy calmado, muy sesudo de cuál es el contexto en el que eso se aplica, a quiénes, porque tiene sus peligros. El peligro de la naturaleza humana, digamos, está ahí muy latente. Sigamos avanzando en a quién se le ocurre otra. Ya hemos dicho, podemos quitar tipos penales, podemos buscar, pues ya que no podemos, pues que la gente va a estar ahí, pues que haga algo que sea útil para su vida y que le implique, ¿cierto?, algún beneficio. Por ejemplo, necesito esta por si la han escuchado. Han escuchado cosas sobre vigilancias electrónicas. Esas son alternativas que también algunos países están explorando de manera importante. Yo creo, también como dice la compañera, no tanto en políticas criminales, que también funcionaría, en reducir los tipos penales, sino más bien en otros tipos de políticas más sociales. No tanto una solución ex post como la del sistema electrónico, sino una solución ex ante precisamente eso, prevenir que la gente cometa esos tipos penales. Entonces, en vez de una política que afiance más los delitos, que son las políticas criminales, ¿por qué no más bien una política social en educación, en deporte, en otras esferas, donde busquemos tras de buscar el progreso nacional, el progreso de Colombia, en el lugar determinado, buscamos la prevención de esas conductas? O sea, así logramos una armonía general. Eso, que con seguridad sería algo que tendría buen recibo, tiene este asunto. Uno, no es cierto que todo el que es privado de libertad realmente es porque realiza conductas criminales. No perdamos de vista que el sistema penal es altamente selectivo y que muchas personas que están privadas de libertad lo están por pobreza, básicamente. Porque, recuerdan ahora que hablamos del tema de realizar una conducta punible como violación de derechos de autor. Es posible que algunos de ustedes, a mí no, pero algunos de ustedes nos privaran entonces de la libertad por realizar una conducta punible. ¿Por qué nosotros no estamos en prisión? Si la mayoría de quienes estamos aquí, ustedes, han fotocopiado libros, han comprado películas piratas, ¿por qué nosotros no estamos en prisión si hemos realizado conductas que el Código Penal señala? Porque estamos en una esfera de protección, muchachos, porque pertenecemos a una condición socioeconómica que nos protege en parte, que nos blinda, porque varios de los que me están escuchando aquí en este momento pues son profesionales o estudiantes, y eso les genera un blindaje. El muchacho que está parado ahí en la calle no tiene ese blindaje, no lo tiene, y ante cualquier medio de sospecha, ¿qué vas a decir? Sí, a mí me parece importante, por ejemplo, lo que dice el compañero, pero acompañarlo de una política criminal. Eso, por ejemplo, desde un punto de vista económico, lo que usted hace en economía golpea todo. Sí. Golpea todo. Y para mí la norma jurídica es muy similar. La norma jurídica se establece y eso impacta en la sociedad como tal. Bueno, muchos ejemplos de eso le podría citar, pero no voy a citar ninguno de esos. Y lo que dice el compañero, por ejemplo, es la cuestión para mí el Estado colombiano pide mucho, pero da poco. Y para ello me apoyo en la teoría, por ejemplo, que expuso Robert Merton, cuando él hablaba acerca de la estructura social y la estructura cultural. La estructura cultural como aquel fin al que busca llegar la sociedad
por ejemplo en Colombia, que el fin de riqueza o un bienestar mayor, pero una estructura social que no le permite llegar al individuo a esos fines. Pues, ¿qué tiene que hacer el individuo? Tiene que salirse de la estructura, tiene que salirse de las normas que están, y eso es lo que produce la anomia como tal. Entonces creo que eso es muy importante. Eso lo escucha uno siempre, desde que uno es pequeño escucha la cuestión de que porque la educación puede colaborar, que todo lo demás, pero cuando usted lo estructura ya más teóricamente, criminológicamente, se da cuenta de que eso es supremamente importante y una política criminal verdaderamente diseñada, porque en Colombia pasa eso, la cuestión del populismo punitivo. El Congreso de la República legisla por la cuestión del ataque de ácidos, pero no sabe qué va a pasar realmente después de que legisle y lo que va a hacer realmente esa norma jurídica como tal. Y ya saliendo un poquito del tema, lo que usted propone, por ejemplo, la cuestión de los indígenas, me parece bastante interesante. Yo soy partidario de lo siguiente y puede sonar un poquito odioso. Si la Constitución Política de Colombia le da autonomía a los pueblos indígenas para que tipifiquen las conductas punibles y para que sancionen, yo pienso que si los indígenas no son capaces de, si van a mandar gente a la cárcel, no son capaces de tener una cárcel, entonces que no lo hagan, porque ellos se están metiendo desde dos puntos de vista diferentes. Ellos dicen, nosotros colocamos las conductas punibles, pero realmente nosotros no nos importa el problema, porque nosotros mandamos a todo el mundo a la cárcel y los que responden, como el compañero entre comillas, Occidente. Entonces, o es una autonomía, la tienen o no lo hacen. Bueno, me voy devolviendo en cosas que dijiste. Pues uno, es posible que eso suene odioso, pero pues yo tengo un punto de partida similar. Cuando uno tiene unos derechos, eso le trae unas obligaciones. Tú tienes derecho a legislar, entonces tienes que asumir las obligaciones. Y me devuelvo a una cosa que planteas cuando tú señalas a Merton y su strain, esa tensión, esa cosa entre lo que la gente quiere y lo que la gente tiene como herramientas para poder lograrlo, ¿cierto? Lo que la sociedad nos dice, se supone que todos tenemos que querer tener una finca, un carro de no sé cuántos millones, una casa, no sé dónde. Eso nos dicen que debemos soñar, pero después nos dan las herramientas a todos, ¿cierto? Que ese es el punto de partida fuerte de Merton y que muy probablemente alguna intervención allí podría ser útil. Yo, que soy profesor, que creo que los procesos de educación son muy importantes. Creo que hay ciertas cosas que pueden influir en eso. Creo que, ojo con lo que acabo de decir para que no se chocolate, que una educación social, que una sociedad que entienda problemas de manera diferente puede empezar a construir respuestas, ¿cierto? Puede empezar a construir cosas que nos permitan oportunidades a todos. Pero no nos podemos enseguecer a que esa respuesta no nos cubrirá un importante sector de la criminalidad y quizás no nos cubrirá a la criminalidad más escandalosa, digamos. Los delitos de cuello blanco. A Suterman y su definición de los delitos de cuello blanco y su asunto de pilas, que es que ahí hay una manera de comportarse que es criminal. Usted ve ese sujeto, sabe que siempre ordena delitos, ¿cierto? Usted sabe que es así, pero la gente avala eso, la gente avala ese asunto, y le parece normal. ¿Por qué? Porque está ahí el cuello blanco actuando de una manera reiterativa, como dice el mismo Suterman. La criminalidad del delincuente profesional se parece a la del cuello blanco en que es constante, es permanente, siempre está ahí, ¿cierto? Siempre está ahí, pero a este se le ve mal y a este otro cambio se le ve precioso. Sí, y es la misma cosa. Es solamente de quién. Ustedes dos están planteando una vaina que a mí me parece que es muy importante y que yo, ahorita que decía lo de no debemos olvidar eso, no quiere decir que no vea mucho valor en lo que estás diciendo, que me parece que es muy importante. De que es falso, aún así le cree. ¿Quién de los que me está escuchando alguna vez estuvo en una situación que después fue presentada como noticia? O sea, estuvo en unos hechos que llegaron a ser noticia. Estuvo ahí en ese lugar. Y lo que presentaron fue lo que pasó. Y aunque a uno le pasó, yo estuve ahí, vi qué pasó, y después veo que los medios de comunicación, de información masiva, dicen otra cosa, aún así uno tiene las gónadas tan grandes
que cree que aunque eso es falso, lo otro sí va a ser verdad, que lo otro sí debe ser cierto. Únicamente es que lo que yo vi, pues, eso sí fue falso, pero lo demás debe ser verdad. Pues, muchachos, no pasa, no es así, eso no pasa. Uno debe alejarse de eso. Yo por eso me comunico y recibo la información a través de medios de otros medios. Recibo la información a través de Twitter, recibo a gente que me interesa saber lo que dice, recibo la información a través, digamos, de otros medios alternativos, de mecanismos para poderme informar, porque obviamente necesito saber qué va pasando en todo lo que voy haciendo. Pero no le como cuento a eso. Pues no sigo eso justamente para evitarme un problema, para evitar estar desinformado y creer que estoy informado. Porque lo grave es que la gente cree que está informado. Entonces, mira, por mucho trabajo que uno haga, podemos pensar una sociedad diferente, podemos desmontar tipos penales, podemos hacer, después vienen estos medios y ¡pum!, nos tumban todo. Y nos tumban el castillo entero y nos quedamos otra vez deseando que sea más la prisión, deseando que las penas sean más altas, que ojalá torturáramos a la gente, que qué bueno que tuviéramos prisión perpetua, que qué bueno que nos dieran a todos un corta uñas y nos fuéramos y le cortáramos de a pedacitos al violador, ¿cierto? Porque eso es lo que el medio de comunicación te pone a desear, te saca el demonio que hay en ti y ese sale facilito. El ángel sale y el demonio sale. Entonces, yo creo en los procesos de educación, creo, para resumir ese asunto, creo que es muy valioso lo que ustedes están planteando, tomar una vía similar. Creo que sí hay respuestas que tienen que ver con eso, pero que la tarea es estructural y compleja. O sea, que tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la manera como entendemos a la sociedad, con cómo nos paramos como sociedad. Y voy diciendo eso únicamente con el ánimo de ir cerrando el asunto a donde empecé, y es todo esto al asunto de si somos capaces de entender que un ser humano un privado de libertad es un ser humano, es uno más. Si somos capaces de entender eso, podemos trabajar en esta lógica. Si no, no nos dará. Si seguimos viéndolo como alguien diferente, cosa no da. Terminamos simplemente legitimando después procesos de mayor uso de la prisión. Estoy diciendo eso con el ánimo, pues, no de cerrar la discusión, sino de cerrar un ciclo de mi intervención en la vía, pues, de que la charla nos vuelva a llevar al punto donde arrancamos, para que aquí no arreglemos el país, que lo dejemos como estaba, pero hayamos pensado cositas después. Para eso debe ser una tertulia, para que tengamos una oportunidad de hacer esto. Estos espacios son maravillosos. El espacio para que juntos reflexionemos cosas es espectacular. Así que, Eduardo, muchas gracias por invitarme. Es muy bueno tener estos espacios. Que se te hubiera ocurrido esta idea es en serio fantástico. En serio fantástico. Yo muy a gusto con que hagamos eso, con que hagamos estas vainas de charlar de estos temas. Vuelvan a invitar cuando quieran, que por desgracia a mí hablar de estos temas me gusta. Así que gracias por acompañarme, muchachos, esta noche. Gracias a todos por acompañarnos en esta casa que es de todos nosotros. Sí, si alguien va a contar algún rollo, bienvenido. Yo me quedo aquí hasta la 1 de la mañana, el que quiera contar cosas, pero... Considero que se ha perdido tanto ese valor de lo que es la vida, de lo que es el ser humano por el hecho de ser humano, que le damos más valor a la vida de unas personas que a la vida de otras personas. Por ejemplo, y no quiero decir con ello de que a mí no me haya dolido la muerte de los militares que tuvo ocurrencia en el Cauca, pero tuvo un impacto social tan impresionante, y de parte también de los medios de información, que yo me quedo asustado, y saber que 3 días después de que eso sucedió, de que se reiniciaron los bombardeos, se duplicó esa cantidad de asesinatos, pero del otro bando. Y ahí sí nadie dijo nada, y ahí sí nadie, como dicen por ahí, nadie se lanzó las vestiduras, porque a esos personas también les quitaron la vida. Entonces me parece de que son cuestiones que hay que replantear, que son cuestiones que hay que analizar muy profundamente, y de cuál es el sentido que le damos nosotros a la existencia. Porque
yo considero de que lo que hemos hablado aquí, y es una discusión tremenda, y hay unos países que están muy adelante de nosotros en cuanto a historia, y es que nosotros somos un país, como lo dice usted, a comparación de otros, iniciamos como país ayer por la mañana. Han pasado por guerras, han pasado por grandes catástrofes, han pasado por un montón de situaciones que les han ayudado a comprender ciertos procesos culturales y ciertos procedimientos. Aquí no tenemos esa cultura, somos un país campesino. Y como campesino le queremos a todo el mundo lo que todo el mundo nos dice, entonces me parece que desde ahí estamos fallando. Muy valioso esa reflexión, hombre, en torno a la existencia. Es muy valioso que alguien se atreva a plantear ese asunto en el que yo creo mucho. Que se atreva a plantear algo diferente, la vaina de una vida es igual a otra vida. Sí. Yo pienso que lo primero que se debe hacer es, pues por lo menos ahorita que estamos trabajando en el semillero de penitenciario, con un documental de La Ladera, que es una cárcel pues muy antigua acá en la ciudad, y a medida que uno va encontrando en los periódicos es igual. O sea, siempre había momentos en que estaba pues la crisis, que no, cerremos la cárcel porque no cabe la gente acá, porque se están vulnerando todos los derechos, entonces se creó pues Bellavista y está pues igual en la misma situación. Y son muchas cosas de la prisión que no sabemos. O sea, en realidad uno sabe de la prisión, desafortunadamente, o cuando está pues trabajando en estos temas, como lo hacemos pues nosotros y muchos de los que estamos acá, o cuando alguien de nuestra familia, un amigo, un familiar, alguien que queremos llega allá. Esa es la única manera de que uno sabe en realidad qué pasa dentro de la prisión. De otra manera uno simplemente se le hace indiferente y simplemente no pide más cárcel, pide que sea cadena perpetua, que todos los delitos estén pues en altas penas, y eso es lo que siempre se ve. La única manera de que uno entiende la prisión es esa, que esté ahí. Entonces yo pienso que lo primero que se debe hacer es como más visualizar el monstruo que hay dentro, porque mientras que solamente sale la crisis 2-3 días en RCN, en Caracol, entonces la gente, ay sí, qué pesar, se van a morir, o tal cosa, tal otra, ya, no, quitemos la cárcel, ya, y luego vuelve y sale otro escándalo, que el paro de los profesores, que no sé qué, no sé cuánto, entonces ya se olvidó la crisis y vuelve y sale en el otros 2-3 años, entonces siempre está pues es como así como muy intermitente. Entonces mientras eso no sea pues como una constante de que mira que es que acá todos los días se vulneran los derechos fundamentales, es que todos los días hay hacinamiento, es que todos los días ellos están enfermos, están muriendo, no tienen medicamentos, no tienen acceso pues a ningún derecho, les privan de la visita de la familia y todo eso. Eso es pues lo que yo pienso que debe ser como lo primero, visualizar ese monstruo que está allá y que la gente entienda que es que la cárcel no es lo que se muestra, ¿cierto? Sino que la cárcel es la vulneración masiva de todos los derechos fundamentales que las personas pues debemos tener. Entonces lo primero es como visualizar eso y que la gente empiece como a tomar conciencia, porque si en 2-3 días la gente empieza a decir, ay sí, es verdad, pero entonces salen a la calle, le roban el celular, ay no, que lo cojan, lo metan a la cárcel, mátenlo, no sé qué, línchenlo. Entonces es como una doble moral que siempre estamos pues como manejando. Esa es mi opinión. Inclusive, también desde como integrante del semillero, también planteamos, bueno, eso es un punto de vista, de que la cárcel como violadora de derechos fundamentales y derechos humanos. Pero si nos ponemos a pensar la idea de que la cárcel implica solamente la restricción de la libertad, solamente ese derecho fundamental, ¿por qué no podríamos pensar, bueno, si aceptamos la cárcel, es una cárcel cómoda, una cárcel para todos? Porque es que solamente se está violando ese derecho, derecho de locomoción, de usted andar por cualquier lado. Entonces, se está reducido a un lugar que es el centro de reclusión, pero usted solamente se tiene restringido eso, pero usted puede, por ejemplo, pensemos en un cuarto así, donde tengamos un televisor, donde tengamos un gimnasio, donde tengamos capacidades para estudiar, capacidades para hacer recreación, para hacer ejercicio, cualquier otra cosa. O sea, no pensar en que como es delincuente, entonces está muy bien que se le violen los derechos, está muy bien que esté degradado, está muy bien que la pase mal por ser delincuente, no.
solamente pensar en esa lógica de que, listo, está bien, cometí un error, pero si ya decidimos entre todos, el legislador decidió que se le restringe la libertad, ¿por qué restringir otros derechos? ¿Por qué no pensar, bueno, ya está dentro de la cárcel, pero brindémosle todas las comodidades suficientes para que tenga una estadía lo más acorde y lo más amena, una vida digna? Ustedes están ahí planteando una cosa que ahora me hizo pensar, ahorita que estaban hablando de algo que les mencioné que les iba a decir en el desarrollo de la charla y no lo hice, que es algo que estamos haciendo aquí también en el instituto y que fue lo que logró que en los Países Bajos hoy estén hablando de desmontes, estén desmontando la prisión real. Es que esta gente empezó hace un rato, importante, a hablar de lo importante que era tener organizaciones sociales articuladas que pudieran hacer un trabajo, digamos, articulado que permitiera visibilizar el problema. Eso es algo que está haciendo en este momento una investigación que se hace desde la Universidad de Antioquia con el Instituto Colombiano de Derechos Humanos, la Corporación de Atención Jurídica Penitenciaria y con el respaldo de la NUN en su momento, para hacer algo que no es nuevo, que no es ni siquiera, no es una idea nuestra realmente, solamente que ya se hizo en otros contextos, obviamente con unas diferencias que percibe la sociedad, pero que también aporta, que es el asunto de, bueno, si uno logra que quienes hoy trabajan en la prisión dejen de trabajar como islitas y empiecen a trabajar como red, empiecen a trabajar, a visibilizar el problema como red, el problema deja de ser algo de crisis. Es que los medios de comunicación todo el tiempo hablan de la crisis penitenciaria y claro que es una crisis para su lenguaje, claro que lo es, porque como ellos ven el problema hoy y se desentienden de él un mes y vuelven y lo ven, entonces claro, es una crisis porque pues de resto esto no estaba bien, esto estaba bien y ahora que yo lo estoy viendo está mal, pero va a volver a estar bien. Por eso es que piensan en la palabra crisis y por eso es que cada vez que a mí me preguntan de eso yo les digo, no existe una crisis penitenciaria. Crisis, está en crisis algo que tiene una constante regular, adecuada y en un momento está mal, pero va a volver a estar bien. Y ese no es el panorama de la situación de privación de libertad. Esto está estructuralmente mal. Esto está estructuralmente lleno de falencias. Estructuralmente presenta falencias. Estructuralmente no da respuestas a lo que promete. ¿Cierto? Promete una resocialización. Eso es imposible. Promete la disminución del delito. Y eso no pasa. O sea, promete controlar cosas que no puede controlar. Promete que va a lograr cosas una vez existiendo y no las logra. Así que no es un tema de crisis, es un tema que estructuralmente no funciona o por lo menos no cumple aquello que promete. Les decía, los Países Bajos se metieron a hacer eso por allá, finales de los 50, inicios de los 60, se metieron a hacer eso y lograron desde la academia invitar a la gente, a organizaciones a que se estructuraran, básicamente en colectivos, por ejemplo, como CRAM, y esos colectivos lograron visibilizar tanto el problema como para que la sociedad empezara a comprender que era algo grave, que ahí estaba pasando algo grave, y si está pasando algo grave, pilas, que tenemos que solucionarlo, es un problema de todos, no es como el nuestro es un problema de crisis, o sea, de un momentico, y lo debe solucionar el IMPEC, siempre es lo mismo. Miren, allá la autoridad penitenciaria no ha hecho lo que debe hacer. Es más, en estos días es un escándalo con que la Corte le ordenó ahora sí al gobierno que solucione el problema. ¿Quién dijo que un ministro puede solucionar ese problema? Pobre hombre, ¿de dónde? ¿Quién dijo que un director del IMPEC, pobre hombre, va a venir en serio a solucionar ese problema? Es que no puede, así tenga la mejor de las voluntades, no puede. No es de su resorte la solución del problema. ¿Por qué? Porque no es aquel dictador imaginario del que estábamos hablando. No es el que une los consensos. No puede. Sencillamente. Así quiera. Pero entonces la pregunta que surge es, pues, la Corte hace eso en vista de los derechos fundamentales de las personas que están ahí dentro.
Pero la pregunta que surge es, ¿qué pasa si eso no se llega a cumplir? Yo me imagino y me remito a lo que sucedió, por ejemplo, con la cuestión después de la Constitución del 91, la entrada en vigencia de la Constitución del 91, cuando por vía de habeas corpus muchos presos empezaron a salir de la cárcel y el gobierno decretó un estado de conmoción interior, recientemente nuevo para los estados de sección después del estado de sitio. La cuestión es, la Corte en cierta manera asume un peligro como de legitimación como tal, porque obviamente la situación está de tal contexto que es una colisión quizás de principios, de derechos fundamentales y el orden público como tal. Y la situación sería, ¿será que el gobierno va a volver a decretar un estado de conmoción interior, ya que usted dice, y me parece también muy complejo, que el gobierno mismo, el ejecutivo mismo sea capaz de aliviar esa situación? ¿Realmente qué pasará? Se puede llegar a la idea no desmesurada de que pueden salir realmente de la calle, mal, sin problema, o se puede llegar a la situación de que salgan a la calle, el país entre en conmoción interior por vía de los medios de comunicación, que es segurísimo, y el gobierno expide un decreto de conmoción interior. Habría que ver si la Corte lo avala. Es que, ¿qué pasa cuando una orden de la Corte viene a tocar la privación de libertad? Mientras tú ibas hablando, yo iba pensando en la T-153 del 98. Iba pensando en el momento en que la Corte le dio la orden a todos los poderes involucrados que solucionaran el problema entre los 4 años siguientes. Y pasaron los 4 años siguientes y porque pues lo que hizo esta pobre gente con muy buena voluntad, yo insisto, yo creo en la buena voluntad de los seres humanos. Puede ser que todavía tengo pocas caras. ¿Esta gente qué hizo? Construir más. Construyeron 16 establecimientos. ¿Solucionó el problema? El problema cambió algo, porque pues no podemos ser injustos. Cambió algo del 98 para acá. Porque uno dice, hombre, no, pero si hay cosas que han cambiado. Yo sí creo que es muy importante que lo clarifique, que sí hay cosas que han cambiado. En esa época la Corte, por ejemplo, señaló, con el caso concreto de Bellavista, para tomar una excusa. Bellavista expresamente dijo, hombre, hay una violación de derechos insoportable. Ese establecimiento es para 2.424 y tiene 3.500. Hoy hemos llegado a tener poblaciones de 8.000, de 7.000, o sea que sí han cambiado las cosas. O sea, si alguien dice que no ha cambiado nada, no, sí ha cambiado. Pero han cambiado. Pero cuando alguna vez en una conferencia me decía, profesor, no es injusto, sí han cambiado cosas, y yo tiene toda la razón. Sí han cambiado. Estamos en un panorama peor. Y en un panorama en el que nos acostumbramos, porque los seres humanos nos podemos acostumbrar a lo que sea, siempre que sea con calmita. Si yo me siento aquí al lado tuyo y te empujo así de una, tú vas a decir, pero si yo me voy metiendo de a poquiticos, sin que te des ni cuenta, me voy sentando, me voy acomodando, hay un momento en que estoy encima, me cargas por completo y no te das ni cuenta, porque así funcionamos. Si una vaina se hace con calmita, no nos damos ni cuenta. Entonces, si la privación de libertad nuestra pasa de 3.500, no, ya tocamos el techo, esto es insoportable. 6.000. Llegamos a las 8.000 que tuvimos en Bellavista en concreto, y no, nada es insoportable. Podemos llegar a tener 20.000 en un establecimiento para 1.400. Doctor, eso no va a pasar. Téngase paciencia. ¿Por qué ese sistema no? Porque un sistema humano permite eso. Los seres humanos nos aguantaremos lo que sea, siempre que sea gradualcito. Siempre que sea gradual. ¿Qué ejemplo pusieron ustedes ahí que iba con El dictador Junior. Vale. Bueno, muchachos, estamos una maravilla. Sabroso. Muy bien. Gracias a ustedes.